Bueno, buenas tardes, bienvenidos y gracias por venir en un día tan apacible y agradable. Pero bueno, les agradecemos mucho su presencia. Tenemos la suerte de presentar en este Museo Arqueológico el segundo volumen del tiempo del Tesoro de Aliseda. Supongo que algunos de ustedes quizá vinieron el año pasado a la presentación del primer volumen y bueno, estamos todos encantados de lo que no dudábamos nadie, que era que el segundo volumen iba a salir rápidamente. Yo no tengo casi nada más que decir, salvo presentar a mis compañeros de mesa, a los que no les voy a quitar ni 3 minutos para sus intervenciones. Y paso la palabra, en primer lugar, a don Aníbal González Pérez, jefe del Departamento de Humanas y Ciencias Sociales, es que es muy largo, de la Subdirección General de Proyectos del Ministerio de Economía y Competitividad. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Esto va a terminar con un llamamiento a las armas, ¿vale? Se lo advierto ya para que lo sepan. En primer lugar, quiero dar las gracias al grupo Pretagu de la Universidad de Extremadura por haberme invitado, especialmente a Alonso Rodríguez, y también al Gobierno de Extremadura, especialmente a la Consejería de Educación y Cultura. Claro, hay que darle las gracias a mucha gente porque creen en esto de las humanidades y las ciencias sociales. Es decir, que si verán cómo al final están de acuerdo conmigo, las humanidades y las ciencias sociales se están acabando, se acaban. Es decir, no le interesan a nadie, excepto a una panda de idiotas en su sentido etimológico, entiéndanlo. Yo soy de filología griega, pero no le interesan a nadie, absolutamente. Si pudieran, ya habrían acabado con todos nosotros. Se lo digo completamente en serio, es decir, suena, qué gracioso, es verdad. Y se lo voy a demostrar además. Bien. Quiero darle las gracias especialmente a una cosa que no sé muy bien qué es, que es el Grupo de Acción Local Tagus, que es también Grupo de Desarrollo Rural de la comarca del Tajo, Salor y Almonte, que tiene la sede en el Casar de Cáceres, si no me equivoco. Bien, pues hoy le han dado al Casar de Cáceres y a Almonte, a los dos ayuntamientos, le han dado 2 premios de 9 para toda España a las buenas prácticas locales contra la violencia de género de 2015, que es una cosa muy de agradecer. Porque yo no soy mala persona, pero hay mucha gente, he descubierto muy tarde, desgraciadamente, que la maldad existe. Es decir, hay gente mala, pero muy mala. Es decir, y a la gente mala no se le puede hacer ninguna concesión, ni una sola, porque entienden que esa concesión, esa generosidad que tú puedes tener, lo entienden como una debilidad. A mí me llama mucho la atención que, por esto de la violencia de género, que me horroriza, hay cosas que me horrorizan. Una es esa y la otra es los refugiados y los inmigrantes, que es una cosa dolorosísima y que, también les digo, hay muchísima gente que si pudieran acabarían con todos ellos porque lo único que hacen es molestar. Y hay mucha gente muy mala, de verdad. Entonces lo digo porque, aunque algunos de ustedes piensen, no, hombre, no es para tanto, hay gente, y luego la gente cree que, por ejemplo, una cosa como una canción de Jacques Brel, que se llama Ne me quitte pas, se creen que eso es una canción de amor. No, eso es una canción indecente. Es una canción de un señor que una señora le dice, oye, cariño, lo nuestro se ha terminado, y no lo acepta.
Eso es Ne me quitte pas. No es una canción de amor, es una canción indecente. Y luego hay gente buena. Una de las mejores personas que yo he conocido tiene un defecto gordo, que es Alonso. Alonso Rodríguez es de las mejores personas que yo he conocido. Tiene un defecto gordísimo, pero bueno, lo compensan sus otros dos compañeros. Ustedes ven ahí, no sé si ahí está. Esto que hay aquí es lo que él querría que pasara, esa X, cuando el Madrid y el Barcelona se enfrentan. Él es del Real Madrid y yo soy del Barcelona. Y es una cosa, pero aún así es una persona muy generosa y un gran luchador. Entonces, en estas cosas de las humanidades y las ciencias sociales, en el canto, a mí el griego ya casi se me ha olvidado, pero aún así, en el libro 19 de la Ilíada hay una escena que luego se ha representado muchísimo para mí, de las mejores representaciones, es Mad Max, Salvajes de Autopista, la primera de Mad Max, de George Miller. Es una película que es, el canto 19, se viste Aquiles para la batalla. Entonces, se viste para la lucha. Alonso es un gran luchador por estas cosas de... es un coñazo también, porque no hacía más que pedir y pedir y pedir. Porque yo administro los dineros de proyectos de investigación en el Ministerio. Pero es lucha, y ha luchado siempre por las humanidades y las ciencias sociales. Bien, pues Aquiles se viste, y esa escena es una escena muy bonita, muy no sé qué y tal. Que luego se ha repetido hasta la saciedad en el cine, cualquiera de esos, el pistolero, hablo de los buenos, pues cuando preparan el arma y todas estas cosas, todo eso es muy de agradecer. Pero yo los 2 primeros años, el día 1 de febrero de este año, se van a cumplir 9 años que yo dejé la universidad y me pasé a esto de los proyectos de investigación. Los 2 primeros años, yo pues... a mí aquello no entendía muy bien cómo era esta historia de los dineros, por qué había tan poco dinero. A partir del 3er año, todos los santos días yo me he vestido para la lucha, para el combate. Y de verdad que es un combate. Es decir, ustedes tienen que luchar porque todos los de ciencias, menos... que yo sepa, solo conozco una persona, que es Marina Villegas, la actual directora general, que estuvo aquí presentando el otro libro, el primer volumen, que es la única persona que conozco de ciencias es de materiales, que cree en esto de la investigación en humanidades y en ciencias sociales. El resto, créanme, nadie cree en ella. Es decir, que el dinero es pues para estas cosas, que vamos a darle dinero a estos... Pero nos dan dinero para que nos callemos y no protestemos. Protesten, de verdad, protesten, quéjense. Es decir, armen lío, sean impertinentes, sean groseros, hagan lo que sea, porque si no se va a acabar. Si ustedes leen Horizonte 2020, que es la gran panacea ahora, porque nosotros estamos en Europa, oiga Europa, ¿qué ha aportado Alemania a la civilización occidental? 2 cosas. Uno, la palabra cartel, que nosotros lo hemos convertido en cártel, es decir, para distinguirlo del cartel, y lo otro, policlínica, y que nosotros lo hemos convertido no en una clínica de ciudad, sino en muchas especialidades, ¿no? Es decir, que ha aportado muy poquito a Alemania, pero es el gran Dios. Alemania es el gran Dios, todos estos, el utilitarismo. Y entonces, en el Horizonte 2020, como no saben qué hacer con las humanidades y las ciencias sociales, dicen que son transversales, mano de santo. Palabra de Dios, te la vamos a enseñar. Se ha terminado la historia, es decir, las humanidades y las ciencias sociales, fíjense ustedes lo importantes que son para Europa y la investigación europea, que consideramos que son transversales, es decir, están en todas partes, en todas partes. Claro, nos dan el 4% del presupuesto total a las humanidades y las ciencias sociales. El 4%, que también tiene delito. Y lo mismo con el dinero que hay para... ¿Qué representan los investigadores de humanidades y ciencias sociales en la investigación de este país? El 39% de los investigadores totales son de humanidades y ciencias sociales. ¿Vale? Bien. Hombre, sobre la cantidad total, pues vamos a darles, yo qué sé,
¿No, el 30%? No. No. ¿Qué número de proyectos representan? El 30% de los proyectos. Vamos a darle pues el 20%. No, nos dan el 9 y pico por ciento. Entonces, mientras no se consiga el 15%, hay que seguir luchando y esa es mi llamada a la lucha. Bien, estamos aquí y el libro este, pues para terminar, es un libro que está francamente muy bien, pero para mí es excesivo. Es decir, que es agotador. De bien que está. De bien que está. Es decir, ¿por qué es agotador? Porque es que lo cuenta todo. Es decir, y entonces yo me veía como la niña del exorcista que me daba la cabeza vueltas así. Es decir, es que al final vienen, o sea, una cosa y una medida y otra medida y dice, pero ¿por qué tanto, señor? Es decir, que es un libro excesivo. Pero sí es un libro que tiene una gran ventaja, que es que para la gente que le interesa, es decir, es un libro fascinante. Tengo una queja horrorosa. Es decir, que, coño, pónganos ustedes un mapita en dónde está Liseda en España. Yo no he encontrado un mapa, ni en este, ni en el otro, diciendo el tesoro de Liseda. Y entonces yo dije, claro, yo no puedo ir diciendo por ahí, oiga, ¿dónde está Liseda? Claro, me daba mucha vergüenza. Vas a Wikipedia Maps y te lo dicen inmediatamente. Pero eso es el único, el resto está muy, muy trabajado. Han conseguido liar a una serie de señores de otras partes para que además colaboren en él. Y el libro está muy bien, de verdad que es un libro fascinante. Y hay una cosa que claro, he visto ahí haciendo tiempo en la tienda y, a ver, la academia, que este año le daremos un proyecto para que hagan una cosa que se llama el Corpes, que es el español hablado, que luego lo convierten en texto, una cosa que está muy bien. La academia dice que Tartesos es la capital, no que la zona es Tartesia. Entonces, ahí hay dos libros, uno que dice en primera página Tartesos con dos S y terminado en S, y otro Tartesos con una sola S. Es decir, que, hombre, si la academia dice eso, tampoco es por enmendar, a lo mejor no tiene razón, pero estaría bien ir diciendo por ahí que el sitio donde Tartesos es la capital se llamaba Tartesia. Y el libro, de verdad, es fascinante. El primero estaba muy bien. Insisto, la única pega que yo le pongo es un mapita de España, pequeñito, bueno, de España, de esta cosa que tenemos aquí hoy, ¿no? Es decir, que vaya usted a saber en qué se va a convertir. Qué divertido y cómo se disfruta, me interesa mucho la política, cómo se disfruta con una sesión como la de ayer del Congreso y esto, y las caras de sorpresas con los rastas y los señores que los miran, ¿no? Es muy divertido y va a ser muy, muy divertido. Pero bueno, yo sigo creyendo que España va a seguir siendo España, no se va a separar nadie, porque nadie quiere separarse, es decir, eso es una tontería. Es decir, primo, dame dinero y se ha terminado la historia, es decir, no hay más, ¿eh? Pero bueno, es decir, prescindamos de eso, y el libro es muy interesante, y yo quiero darle las gracias a Alonso por haberme dicho que viniera, porque como yo ahora me jubilo y ya he perdido las buenas formas y estas cosas, creo que hay que protestar por lo mal que nos tratan, pero protestar mucho y muy alto por lo mal que nos tratan y porque la gente se entere de que esto es investigación y que la investigación es útil y que hay que seguir haciendo investigación y muy seria en humanidades y ciencias sociales. Perdón por el rollo, disculpe. Vale. A continuación, le doy la palabra a Luis Amado Galán, que es el presidente del Grupo Tagus, grupo que ha financiado enteramente el primer volumen y ha cofinanciado el segundo. Así que te tenemos todos que dar las gracias por este esfuerzo. Muchas gracias Alicia. Las gracias las damos nosotros, las da el Grupo Tagus, que ahora explicaré brevemente qué es, para que don Aníbal conozca perfectamente dónde está Liseda y qué es el Grupo de Acción Local o Grupo de Desarrollo Rural
de uno de los grupos que existen en Extremadura. Efectivamente, es decir, las gracias las tenemos que dar nosotros porque la presentación del anterior libro y de este libro que se realiza aquí en el Museo Arqueológico Nacional, pues para nosotros es muy importante. Dicho lo cual, y una vez que don Aníbal ha hecho el llamamiento a la protesta y a la rebeldía en contra de la debilidad de las ciencias sociales, voy a tratar de volver un poco a la calma, de que espero acabar antes de que haya alguna comunidad autónoma que se haya separado de Cataluña y, por lo tanto, aunque creo, como él, que va a ocurrir eso, que no se va a separar nadie, voy a ser breve porque aquí lo verdaderamente importante no es lo que pueda decir yo hoy, sino lo que el director y el coordinador del proyecto y su equipo nos puedan hoy exponer y nos puedan, de cierta manera, iluminar sobre qué fue lo que ocurrió en aquel tiempo en la localidad cacereña de Aliseda. Hace ya un año, precisamente en esta sala, no, 2 años va a hacer ya, creo que fue en 2014, la entonces presidenta de TAGUS, mi antecesora en el cargo, doña Rosa Liberal, presentaba la primera parte, la historia y la historiografía del hallazgo encontrado en la localidad de Aliseda. Hoy nos toca esta segunda y última parte, que es la aproximación arqueológica a ese hallazgo que se encontró en aquella época por el profesor Mélida y que desde entonces lleva en este Museo Arqueológico Nacional. Fue en el año 2011 cuando el profesor Alonso Rodríguez Díaz y su equipo de trabajo, equipo de investigación de la Universidad de Extremadura, plantearon a TAGUS la posibilidad de financiar los trabajos de excavación que se iban a realizar en el Cerro de las Cortinas, en la localidad de Aliseda. Ahí es donde interviene TAGUS. TAGUS es el grupo de acción local, es uno de los 14 grupos que existen en la provincia de Cáceres que desarrollan iniciativas comunitarias, iniciativas europeas. 2020, hablábamos aquí antes, desde el año 2000. Es decir, hace ya 16 años que está desarrollando esas iniciativas europeas que han permitido el desarrollo social y el desarrollo económico de nuestra comarca. Una comarca que está situada al oeste de la provincia de Cáceres, para ubicarnos, mentalmente al menos en el mapa lo podemos ver, compuesta por 15 municipios, sumamos una población aproximada cercana a los 30.000 habitantes, por lo tanto, entenderán todos ustedes que se trata de poblaciones muy pequeñas. En la provincia de Cáceres somos alrededor de 223 municipios y apenas 400.000 habitantes. Nuestra comarca está situada, como decía, al oeste de la provincia, es una comarca muy deprimida, sin un futuro industrial, por la distancia que se encuentra a las zonas industriales, que como todos ustedes saben en Extremadura son casi inexistentes. Como digo, de cerca de 30.000 habitantes en una extensión de 2.000 kilómetros cuadrados, es decir, poca población y muy dispersa. Por lo tanto, los grupos de acción local, en nuestro caso TAGUS, son los grupos que están posibilitando, a través de la ejecución de los fondos europeos, el desarrollo social y el desarrollo económico en nuestro entorno, en nuestra zona. Nuestro grupo, y está mal que yo lo diga, pero así es, y las cosas hay que decirlas, tiene un nivel de ejecución de 100% de las iniciativas europeas, lo cual demuestra que se hace un buen trabajo y que sobre todo está redundando en ese desarrollo social y económico al que antes me refería. Espero que con esta breve reseña sobre lo que es TAGUS, la próxima vez ya pueda definir claramente de qué se trata y dónde se encuentra. Entre los objetivos de TAGUS, lógicamente, está poner en valor nuestro rico patrimonio. Y por ello no podíamos dejar de participar en este ambicioso proyecto y en este proyecto que sin duda alguna representaría una herencia cultural y sería la herencia cultural que abarca determinados periodos históricos de nuestra época. Desde los testimonios prehistóricos de los yacimientos de Vendimia, en Malpartida de Cáceres, otra de las poblaciones que están dentro de nuestra comarca, el puente romano de Alcántara, del que seguramente sí han oído hablar,
al menos a través de una guía Repsol que dijo el año pasado que era el mejor rincón de España. No sabemos el valor que tendrá eso, si una petrolífera es la que tiene que decir lo que tiene valor y lo que no, y resulta que es un puente que data de hace 2000 años y ahora ha tenido que venir una compañía petrolífera a decir que es el mejor rincón, libro que aparece en los libros de texto y, como digo, que tiene muchísimos años. El puente de Alconétar, el puente de Segura, los conjuntos medievales de Brozas y de Garrovillas de Alconétar o las pinturas renacentistas de Luis de Morales que se encuentran en Arroyo de la Luz, así como las últimas tendencias de arte contemporáneo que se están desarrollando en el Museo Vostel de Malpartida de Cáceres. Pero, tal y como al principio indicaba, no podíamos, bajo ningún modo, dejar de pasar esta oportunidad única de trabajar con este excepcional equipo que dirige el profesor Rodríguez Díaz. Es más, no solamente teníamos la oportunidad y no podíamos dejarla pasar, sino que yo creo que teníamos el deber moral de poner en el lugar que le corresponde tanto a los descubridores del tesoro como a la verdad sobre el hallazgo y a los actores que intervinieron en este hallazgo. Y yo creo que sobre todo se lo debemos al pueblo de Aliseda, a sus vecinos, para que el tiempo no difumine del todo la verdad que les corresponde. Pero además de rescatar esa memoria perdida que representa el tesoro de Aliseda, este ha de significar que nuestro pueblo pueda figurar por fin en el lugar que le corresponde. Don José Ramón Mélida, ese gran arqueólogo español de principios del siglo XX y director entonces de este museo, se refirió a Aliseda como una localidad sin historia. Hoy se demuestra que nada más lejos de la realidad, que Aliseda tiene mucha historia, que seguramente alguna está aún por descubrir, y sobre todo tiene una importancia capital para el conocimiento y estudio de la cultura tartésica. Hecho que ya está reconocido por la comunidad científica y sobre la cual esperemos que se sigan realizando muchas y nuevas investigaciones. Como van a poder comprobar en la exposición y en la lectura atenta y minuciosa, como ya se ha dicho que va a ser, de este nuevo volumen, el trabajo ha sido ímprobo. En él han participado investigadores, han participado científicos de muchas disciplinas, es decir, un gran equipo que nos sigue sorprendiendo con la calidad de sus trabajos y descubrimientos sobre nuestros propios antepasados. Dicho lo cual, todo esto nos tiene que motivar, y nos tiene que motivar a todos a seguir trabajando, tal como hasta ahora hemos venido haciendo. Los arqueólogos han de continuar sus investigaciones, sus excavaciones, y nosotros, los ayuntamientos que integramos la comarca, el Ayuntamiento de Aliseda, el Grupo de Acción Local, tenemos que seguir poniendo en valor todo lo que hemos hallado y todo lo que se ha investigado. Desde aquí querría que el pueblo de Aliseda, que el Ayuntamiento de Aliseda, con su alcaldesa, doña Claudia Moreno Campón, a la cabeza, desde hoy solicitase y pidiese ya el que en Aliseda se pudiese construir, crear un centro de interpretación de este tesoro, que lo pusiera en valor, que sirviera para que se conociese, que la gente visitase Aliseda, que visitase nuestra comarca, y para ello, por supuesto, cuenta y tiene a su disposición a todo el equipo que componemos el Grupo de Acción Local, como no podía ser de otra manera. Y ya para terminar, no quisiera dejar de pasar la oportunidad para presentar y poner en vuestro conocimiento que ya se encuentra a vuestra disposición, de una manera totalmente gratuita, en la página web de Tagus se encuentra, y en las plataformas móviles para Apple y Android, en formato electrónico este libro. Por lo tanto, lo tienen a su disposición y nuestra pretensión no es otra que hacer llegar a todo el mundo
como digo, de forma gratuita este magnífico trabajo. Muchísimas gracias al Museo Arqueológico y muchísimas gracias a este magnífico equipo que ha hecho posible que estos 2 volúmenes hayan visto la luz. Pues ya te toca, Alonso. Pero no te voy a dar la palabra porque quería decir una mínima cosa, y es que para nosotros como Departamento de Protohistoria la verdad es que ha sido un placer trabajar con vosotros, contigo, con tu equipo. Yo la pena que tengo es que hemos podido ayudar, yo creo que poco, porque los fondos son los que son, es decir, aparte del tesoro en sí mismo, yo creo que teníais más esperanza en otro par de cosas que se supone que proceden de Aliseda. Y bueno, yo desde luego hemos puesto de nuestra parte todo intentar facilitar al máximo para completar distintos aspectos de vuestra investigación. No está aquí Aurora Ladero, la directora del archivo, pero yo creo que ella también estaría de acuerdo con mis palabras. Y también daros las gracias por la paciencia que habéis tenido, porque creo recordar que los primeros contactos estábamos en plena obra. Sí. Y entonces, bueno, eran esas circunstancias que no os ha pasado solamente a vosotros, pero en las que algún investigador o un equipo de investigación podemos ver tal, podemos ver cual, y bueno, estábamos en pleno montaje, en pleno embalaje, desembalaje, y entonces ahí sí que habéis demostrado una gran paciencia con el Museo Arqueológico Nacional. Así que yo verdaderamente, personalmente, estoy muy agradecida y a su vez encantada de haber podido trabajar con vosotros. Y ahora ya sí. Muchas gracias, Alicia. Muy bien, buenas tardes a todos. Quiero hacerles saber desde estas primeras palabras de mi intervención que hablo en nombre de mis compañeros y amigos y colegas que comparten coedición de esta obra y comparten también autoría con la anterior. Y creo que hablo en nombre de ellos también, evidentemente, de no pocas personas que han intervenido en estos trabajos. Y, lógicamente, he de arrancar mi intervención agradeciendo a todos los presentes estas palabras de afecto, estas palabras de apoyo y, en primer lugar, que duda cabe, vaya por delante nuestro reconocimiento a la institución que nos acoge, a la dirección del Museo Arqueológico Nacional y, de un modo especial, a la doctora Alicia Rodero, porque ella ha hablado de paciencia, pero realmente la paciente ha sido ella, porque he de resaltar de una forma pública y además sin ningún tipo de exceso, porque es la realidad, que desde un primer momento ella ha mostrado una generosidad y una profesionalidad realmente enorme, y más en las circunstancias que ella acaba de apuntar. Por supuesto, Aurora Ladero. Sí, estamos en deuda realmente nosotros, más con vosotros que vosotros con nosotros. Gracias por ese apoyo, gracias también por acogernos una vez más y ser tan pacientes y tan comprensivos con nuestra investigación. Qué duda cabe que en segundo término mis palabras de agradecimiento pasan por el MINECO, por el Ministerio de Economía y Competitividad, porque fue el que realmente aportó el soporte de la investigación a través de un proyecto de investigación y a través de una acción complementaria. Hoy el MINECO está aquí representado, como han tenido ustedes ocasión de comprobar, por el doctor don Aníbal González, jefe del Departamento de Humanas y Ciencias Sociales de la Subdirección General de Proyectos, que entiendo como un gesto realmente de confianza, de respaldo, tanto a nivel personal como él lo ha comentado, como por supuesto y sobre todo a nivel institucional. Esto, qué duda cabe, que a nosotros nos llena de una gran satisfacción, de un enorme orgullo, pero también les tengo que reconocer que, además de ese estímulo que recibimos constantemente, y su presencia aquí lo manifiesta, para nosotros es una enorme responsabilidad para cumplir como corresponde
en el futuro, porque el apoyo, como digo, ha sido realmente importante y realmente generoso. Sobre la X hablaremos en otro momento. También reconozco aquí la presencia del presidente de Tagus y de su gerente, de don Luis Amado Galán, al que no tenía la oportunidad de conocer, y de don José María Muñoz Godoy, porque han estado desde el minuto cero prácticamente de esta investigación a nuestra disposición. Se han implicado bajo la fórmula de EPO en el proyecto y también en la acción complementaria. Un EPO activo, un EPO que realmente ha aportado, se ha implicado. No ha sido ni mucho menos una presencia cosmética o simbólica. A las pruebas nos remitimos. Ellos han sufragado los dos libros, tanto en su edición impresa como digital, e incluso también parte de las intervenciones de 2011. Muchas gracias a todos ellos por sus palabras, por su apoyo y, qué duda cabe, también por su generosidad. También como EPOs intervinieron y de forma muy activa el Ayuntamiento de Aliseda, y tengo que reconocer aquí públicamente también el papel tan importante y el protagonismo que ha desempeñado en todo el proceso de su alcaldesa, doña Claudia Moreno Campón, y el Gobierno de Extremadura. La Consejería de Educación y Cultura pues ha facilitado toda la logística administrativa, el Ayuntamiento se ha volcado igualmente de una forma especial a la hora de satisfacer cualquier impedimento, cualquier inconveniente que podía surgir para llevar a cabo los diferentes trabajos arqueológicos en esa localidad y en su entorno. Gratitud enorme, deuda casi diría yo, con la treintena de investigadores que durante estos años se han implicado de una forma sorprendente en este ilusionante proyecto. Algunos de ellos están aquí y desde luego he de reconocerles a los que están hoy entre nosotros y a los que por razones diversas, bien por distancia o circunstancias personales, no han podido hacerlo, ese esfuerzo, ese trabajo que sin duda ha revertido muy positivamente en los resultados finales. Hago extensivo, que duda cabe, ese reconocimiento, esa gratitud al personal no especializado de la localidad, a los numerosos estudiantes, graduados que han pasado por nuestras excavaciones y prospecciones. Y finalmente a los colegas, a los amigos, al público en general que hoy, en esta tarde desapacible, pues se ha reunido aquí para mostrar su interés y su apoyo a nuestro trabajo. A todos, muchísimas gracias y esperemos que el libro les interese. Un libro que, como si hacen el favor, por favor, de apagar, un libro, comenzaba a decir, con el que culminamos el proyecto de excavación y que complementa al que editamos en el año 2014 y del cual ya se ha hablado aquí. Un libro, el uno y el otro, los dos, que forman parte de una obra que, como de alguna forma se trata de reconocer ahí, no es un islote en la ya larga historiografía sobre el conocido tesoro de Aliseda. Trata este trabajo, nuestro trabajo, de entroncar esa dilatada historiográfica, esa dilatada estela historiográfica y prolongarla hacia el futuro, porque no es un punto y final, que duda cabe. Sería excesivamente pretencioso por nuestra parte entender estas dos obras de ese modo, sino un punto y seguido que, desde luego, debe tener continuidad en el futuro. El libro, como ven, dentro de ese recorrido historiográfico, de alguna manera también trata de ser un homenaje a todas las gentes, a todos los investigadores que desde 1920 hasta el momento actual pues se han ocupado y preocupado de este hallazgo y de abordar sus incógnitas, que todavía no son pocas. En sentido figurado, podríamos decir que lo que proponemos, tanto en una obra como en otra, es un viaje al tiempo del tesoro de Aliseda.
un viaje al tiempo del tesoro de Aliseda en esa doble vertiente que en cada tomo se ocupa. El primer volumen, como ya se ha comentado aquí, intenta aproximarnos a la historia y a la historiografía del hallazgo, a las circunstancias realmente difíciles que desenvolvieron ese descubrimiento, pero no solamente el tiempo del tesoro, el tiempo y la época del tesoro, sino también es la época de una sociedad en crisis, es la sociedad española de principios del siglo XX, es la situación de la propia disciplina que en ese momento se estaba abriendo paso y estaba buscando sus propios signos de identidad. Y para la que el tesoro de Aliseda, sin duda alguna, o así lo percibimos, fue un verdadero acicate. Y luego este segundo trabajo que hoy nos reúne aquí, que pretende aproximarnos, o al menos esa es la propuesta, al tiempo histórico, a su enigmático contexto arqueológico y, indudablemente, a su significado sociopolítico y simbólico. De todos es conocido que estos últimos aspectos, sin duda alguna, han sido, y de hecho continúan siendo de batalla, continúan siendo el principal caballo de batalla del tesoro de Aliseda. Y que ya lo expuso de una manera muy explícita José Ramón Mélida en la primera publicación sobre este célebre conjunto. Decía Mélida en su obra de 1921, las circunstancias fortuitas del hallazgo y las rudas manos que lo verificaron son causa de que no se pueda precisar si se trata de un tesoro escondido como muchos arqueológicos o si de los adornos de una dama en la sepultura. Nuestro acercamiento a este problema, a este reto investigador que se ha mantenido presente y latente en todos esos ya casi 100 años desde 1920 hasta nuestros días, ha sido intentar abordar el asunto desde una perspectiva territorial, tratando de acercarnos o de aproximarnos al tesoro de Aliseda en sus diferentes escalas del espacio, del territorio, desde lo más próximo a lo más apartado, para volver finalmente de nuevo al problema de fondo. Esas joyas, de dónde proceden y por qué aparecen en ese lugar que sorprendió tanto a Mélida que llegó a decir lo que aquí se ha recordado, que Aliseda era un sitio interior de la Lusitania sin historia, o casi sin historia. El propio Mélida fue el primer sorprendido y eso es suficientemente conocido. Siguiendo un poco con la metáfora del viaje al tiempo del tesoro de Aliseda y concretamente a su tiempo histórico, me van a permitir que de alguna manera ejemplifique o por lo menos compare los diferentes capítulos de esta obra, esos 6 capítulos, como billetes de ese viaje. Unos billetes que nos han permitido transitar por esas diferentes escalas del espacio, del territorio en el que se incardina, en el que se contextualiza el tesoro. Los 2 primeros billetes, es decir, los primeros capítulos, el 1 y el 2, tratan de aproximar al lector al lugar, al paraje del hallazgo y al propio contexto de esas joyas, a través de unas intervenciones que la fortuna, como vamos a tener ocasión de ver, nos ha permitido llevar a cabo entre 2011 y 2014. Por tanto, a lo que podríamos llamar en términos más técnicos el microespacio, mesoespacio del descubrimiento. Eso es lo que se aborda en ese primer bloque del trabajo. ¿Dónde aparece el tesoro? ¿En qué contexto paisajístico se incardina? ¿Y cuál es el contexto preciso, o pudo ser el contexto preciso de ese magnífico lote de hallazgo? El billete número 3, que aparece reflejado en la imagen, nos ha permitido retomar la excavación, o por lo menos, más que la excavación, los resultados obtenidos en el poblado. Unos resultados que se remontan a 1995 y que ahora se han redimensionado a partir de prospecciones, a través de trabajos diversos, incluso la excavación en una mina aledaña y, por supuesto, en todo su entorno inmediato. Es decir, el tesoro está asociado a un poblado,
está asociado a una realidad económica, está asociado a una realidad poblacional. Es decir, hubo vida alrededor del tesoro, hubo gente que vivió alrededor del tesoro. Eso es lo que de algún modo se desarrolla en el número 3. Y la escala superior, la del macroespacio, el contexto comarcal, es la que nos da el capítulo número 4, donde todos esos datos, todas esas informaciones obtenidas de excavaciones, de sondeos, de prospecciones, tratan de imbricarse o de volcarse en esa otra realidad mayor, que es la de la comarca de la penillanura cacereña, y compararla, implicarla, relacionarla con otros descubrimientos, unos más conocidos, otros más recientes, que nos dan una realidad compleja, una realidad muy diversa desde el punto de vista sociopolítico, ideológico, pero muy imbricada en las dinámicas culturales y en los procesos históricos del suroeste tartésico. Eso es lo que de algún modo se aborda en el capítulo 4, como les digo. Y finalmente el capítulo 5, el reto, lo que podríamos llamar en ese viaje la estación termini, o por lo menos de momento, en esa trayectoria. Después de hacer todo este recorrido por lo que pudo ser el micro, el meso, el macroespacio, ¿qué hay de nuevo sobre el contexto de las joyas, sobre su significado, sobre su realidad, sobre su aparición en ese lugar? Y me dirán, falta un capítulo, sí, el número 6. Bueno, pues ahí están todos los estudios analíticos, todos los informes técnicos realizados por esa treintena de investigadores que no son un apéndice más. Redundando en esa metáfora del viaje, nosotros los comparamos como los verdaderos salvoconductos de esas transiciones por las diferentes partes de la penillanura cacereña, Taliseda, su entorno y más allá. Porque sin esos datos, sin esas informaciones tan específicas, probablemente ese viaje o esos viajes no hubieran sido o no hubieran llegado a muy buen término. Así que vaya también por delante nuestro reconocimiento. Qué duda cabe que no les vamos a presentar aquí, porque sería una osadía por nuestra parte, todos los resultados. Vamos a hacer o tratar de hacer una lectura transversal a través de los 2 primeros capítulos, el del paraje del hallazgo, su entorno, los resultados novedosos de las excavaciones en las cortinas y, lógicamente, qué aporta todo eso, sin olvidarnos de las informaciones sobre el poblado y la comarca, qué aporta todo eso, decía, para hacer esta propuesta diferente sobre el contexto histórico del tesoro. El lugar del descubrimiento del tesoro y el paraje inmediato era un verdadero caos, es decir, un desconcierto. Nosotros no sabíamos dónde estaba, no sabíamos dónde se había producido realmente el descubrimiento. Ahí, en esa panorámica actual de Aliseda, ven expresada en un recuadro o recuadrada en ese icono, la zona aproximada donde se encuentra o donde se dice que apareció el tesoro. Si nos aproximamos en un pequeño zoom, verán que el panorama no puede ser más desolador. La zona está completamente urbanizada. Se urbanizó muy pronto, desde el año 24 en adelante, todo lo que es el paraje del ejido, donde se incardina ese descubrimiento, arrasa con el contexto. ¿Qué queda de aquello? En la toponimia, en la memoria del pueblo, pues muy poca cosa. Una calle que se llama Calle Tesoro, una placa que en el año 84 se puso, no sabemos por qué, tipo de conmemoración, donde se dice que aquí apareció el tesoro de Aliseda, y luego la gente dice, no, el tesoro no apareció ahí, apareció en la guardería. Como ven, todas cosas muy difusas. En el año 94, antes del asfaltado de esa calle, que están viendo ahí, hicimos unos sondeos.
antes de que se pavimentara, como les digo, realizamos unos sondeos y no encontramos rastro alguno del tesoro, con lo cual la confusión estaba servida. Este era el primer reto y, como ven, nada fácil para acercarnos al dónde apareció y en qué paisaje se incardinó ese descubrimiento. Algo que ha sido posible gracias, en gran parte, a la decena de fotografías realizadas por Juan Cabré en el año 1991, concretamente en noviembre del año 21, con motivo de unas excavaciones que hizo allí, unas excavaciones que han pasado completamente desapercibidas para la historiografía, en gran parte porque los resultados no fueron muy positivos, si no se hubieran conocido, qué duda cabe. Entre esas fotografías que se conservan en el IPC, hay una de ellas, que es la que aparece ahí en la parte superior izquierda, que se conserva aquí, en el Museo Arqueológico, dentro del Fondo Martínez Santaolalla, donde Cabré, intuimos, señaló con una X, la enigmática X del lugar del hallazgo, ese punto realmente sorprendente, realmente perturbador cuando uno se lo encuentra, y posiblemente esta foto formara parte del informe que él debió remitir a la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades. Ese informe estamos detrás de él, todavía no lo hemos conseguido, pero bueno, si está, esperemos poder recuperarlo. Bueno, la recuperación también muy azarosa de los parámetros de la cámara con las que Cabré hizo esa fotografía, ese reportaje fotográfico, han permitido hacer un ejercicio de reconstrucción del lugar del hallazgo y de todo su entorno inmediato realmente novedoso, por lo menos, ¿no? Realmente atractivo, porque a través de cálculos matemáticos muy complejos, a través de análisis fotogramétricos, a través de estudios paleotopográficos, se ha podido situar con escaso margen de error el lugar del hallazgo. Situar en el espacio, en la geografía actual, en la geografía urbana del momento, el punto donde pudo aparecer el tesoro, con un margen de aproximadamente de error de 70, 80 centímetros, según los técnicos que han llevado a cabo ese estudio. Y como pueden ver, en la parte inferior, la gente todavía no estaba muy descaminada. Justamente enfrente de la guardería es donde se coloca automáticamente la X, la enigmática X de Cabré, justo en la confluencia entre las calles Rivera y Gabriel y Galán. Por tanto, efectivamente, la placa está mal situada según estas estimaciones. Pero una vez logrado el punto del hallazgo, que bueno, tiene su valor, había que, lógicamente, salir al entorno, decir, bueno, el lugar está, pero ¿cuál es el paisaje, la orografía de este espacio donde aparecen estas joyas? Bueno, para eso ha habido que hacer un análisis exhaustivo de todas las fotografías conservadas, las planimetrías, las cartografías antiguas, hacer análisis mediante SIG de todo ello y finalmente hemos podido rebobinar lo que es el proceso urbano de Aliseda desde el momento actual, que está en la parte superior, hasta la época del hallazgo, hasta 1920-1921. Es una labor de decapado, realmente. Hemos rebobinado todo eso. Y a partir de ahí hemos podido asomarnos a lo que fue el paisaje del hallazgo. Un paisaje que, al menos desde nuestra perspectiva, es un paisaje singular. ¿Por qué? Porque, como pueden apreciar, el ejido donde aparece el tesoro y donde está la X de Cabré es un lugar que se encuentra, es un paraje que se sitúa entre dos cursos de agua, uno la ribera de Aliseda, que atraviesa este puerto de la Sierra de San Pedro, que sigue hacia acá, y otro curso de agua que es el arroyo seco, que nace en las faldas de la Sierra del Aljibe, que es donde está el poblado que nosotros sondeamos en 1995.
Ven, por tanto, que son dos cursos de agua, que probablemente mantuvieran un caudal permanente en aquella época, los que acotan ese espacio. Pero hay cursos de agua que también lo compartimentan, con todo lo que eso significa desde un punto de vista simbólico. El arroyo Cagancha, que también nace a los pies de la Sierra del Aljibe, que desagua en la ribera de Aliseda, y el arroyo de las Cortinas, dos barrancos que acotan al norte y al sur la zona del Tesoro. Pero le llamo la atención también sobre las Cortinas, este punto de aquí, porque ya les he anticipado que ahí hemos hecho excavaciones. Ven que es un espacio que se sitúa aproximadamente a unos 180, 185 metros del punto donde se presume apareció el descubrimiento. Bueno, pues en esa zona de las Cortinas, de una forma sorprendente también, hemos podido excavar esa parcela que están viendo recuadrada en blanco. Una parcela propiedad de don Jesús Holgado Bachiller, que generosamente nos ha permitido excavarla completamente entre 2011 y 2014. Una parcela que he de reconocerles a ustedes que nos ha permitido dar una vuelta de tuerca a ese paisaje singular restituido a través de la fotografía y de la cartografía histórica a un paisaje ritual. Una imagen más aproximada. ¿Cuáles son los resultados o en qué términos podríamos resumir los resultados obtenidos en ese espacio colindante al lugar del descubrimiento? Pues la propuesta es la que ven enunciada en la parte superior de la diapositiva. Entendemos que lo encontrado puede asimilarse a un círculo ritual basado en tres conceptos, en tres ideas, con una fuerte carga simbólica y semántica, como son las de la casa santuario, la comensalidad y la primavera. Un círculo ritual que desde un punto de vista estrictamente arqueológico se estructura en dos grandes fases. Una fase 1, que se acota, a grosso modo, entre el 600 y el 550-525 a.C., y una fase 2, que se sitúa entre esta última fecha y finales del quinto, en torno al 400. Cada una de las fases tiene sus subfases, como van a poder observar, pero en eso no voy a entrar. La fase 1A, que es la que están viendo en pantalla, se asocia, se identifica con un gran socavón con forma de 8, que se excavó de forma coordinada en el tercio superior de ese montículo, de ese pequeño cerrete que son las Cortinas, con una topografía similar a la del ejido donde aparecieron las joyas. Nosotros la hemos reconocido, esa gran subestructura, como dos unidades diferentes pero complementarias, denominadas cavidad A y cavidad B, de proporciones muy similares, como pueden ver en pantalla. La primera de ellas tiene 10,5 metros de largo, una anchura de 11,5 y una profundidad máxima en el centro de algo más de 60 centímetros. Su sección, como luego veremos, es una U muy abierta, muy abierta. Algo parecido es la cavidad B, que está justamente por encima, de una anchura algo superior, pero vean, están dentro de un eje suroeste-nordeste, que parece intencionado, como tendremos ocasión de ver. Esto marca el proceso constructivo. Esto marca también la singularidad de todo el registro que aparece ahí fosilizado. Parece que hay un sentido tónico, que hay un sentido y una intencionalidad de anclar, de identificar todo lo que a partir de ese momento se va a realizar con la tierra, con el sustrato, con lo subterráneo de algún modo. El concepto de casa o de casa santuario aparece fosilizado fundamentalmente en la cavidad A, porque justamente encima de algunas fogatas que intentamos valorar, o por lo menos proponemos valorar como de consagración o de purificación, aparece la primera construcción. Una construcción que, como ven, tiene una orientación. Una construcción singular, una construcción que tiene
unas particularidades, tanto desde el punto de vista métrico, como desde el punto de vista constructivo, como incluso, como les decía, su orientación. Desde el punto de vista métrico, esa estructura rectangular, como ven, tiene 4,40 de largo por 2,20 de ancho. Hay una proporcionalidad 2:1 clara, que parecen responder a un pie de 0,casi 28 metros, lo que significaría una proporcionalidad de 16 por 8 pies. Por consiguiente, no es una construcción hecha al azar, sino ya concebida y metida en una cavidad. Una construcción que ya desde el punto de vista constructivo, les digo que tiene la puerta más o menos centrada en este lado abierto al noroeste y luego tiene una abertura de un ancho de un pie de 0,28 aquí, marcando lo que podríamos llamar el eje longitudinal, hacia el nordeste. Pero hay otra singularidad más, que es que la casa tiene un suelo rojo, tiene un suelo de arcilla. Son todos elementos, en su conjunto, que de alguna forma aproximan esa construcción tan básica, tan sumaria, tan sencilla en apariencia, a lo que son las tradiciones arquitectónicas de tipo simbólico del mundo mediterráneo y del mundo orientalizante más específicamente. No hay nada dentro, o al menos no lo encontramos. No hay ningún tipo de estructura de carácter doméstico o especial que nos permitan dar una función concreta a ese espacio, porque las únicas estructuras de tipo doméstico que aparecen están fuera, están justamente aquí, un hogar y otros elementos que aluden a la preparación de alimentos ahí. Es decir, que hay una intencionalidad por sacar esas estructuras de tipo doméstico fuera de ese espacio reservado o de tipo privado, especial al fin y al cabo, o en cualquier caso singularizado, por su métrica, por la coloración de su suelo, por su orientación, etcétera, etcétera. Por tanto, jugamos con dos ideas de partida. En la cavidad A se levanta ese espacio privado y ese espacio doméstico sin ningún tipo de delimitación. En las fases siguientes, en la 1C y en la 1D, pero dentro de esa horquilla cronológica que empieza en el 600 aproximadamente y acaba en el 525, 550 a.C., se van añadiendo nuevos espacios a ese núcleo central. Hacia el nordeste, la zona de la entrada, se acota lo que hemos entendido como un porche que aparece semi-enlosado o parcialmente enlosado y que entendemos como un posible área de representación. Justamente a la espalda, hacia el sureste, se añadió un espacio de posible almacenaje abierto hacia la cavidad B. Y el área doméstica se mantiene respecto a la fase anterior, pero en este caso incluso se le da un poquito más de consolidación constructiva, porque hay estructuras que invitan a pensar que ese espacio estaba semicubierto, pero también hay un hogar, hay un horno panero. Es decir, la intención de cocinar sigue estando presente fuera de ese espacio privado, de ese suelo rojo que están viendo ustedes ahí. Bueno, es un concepto de casa especial, si no quieren utilizar la palabra santuario, porque realmente es muy fuerte, o al menos así de entrada, pero son los diferentes ámbitos que constituyen una casa, un área de representación, un área privada, un área de almacenaje, un área doméstica, una casa, pero no una casa cualquiera, no una casa o una unidad doméstica convencional, porque como pueden ver, esa casa está metida en esa cavidad, está semisoterrada en ese espacio. Y además, en la parte superior de ese cerrete. Nadie se hace una casa en lo alto de un cerro soterrando si no tiene un motivo o una intencionalidad especial. Esa singularidad
de ese espacio o de esa casa, entendemos que se refuerza también en lo que hemos entendido como la cavidad B, que pueden ver justamente aquí. Y es ahí donde se materializa fundamentalmente, desde un punto de vista arqueológico, lo que entendemos como las evidencias de la comensalidad. Ahí tienen esa panorámica general de la cavidad B, la cavidad A con la casa estaría justamente aquí a la derecha. Esto es una estructura de una fase posterior y toda esa hondonada apareció colmatada de restos arqueológicos muy diversos, combustiones, cenizas, carbones, básicamente, restos cerámicos, restos de semilla, restos de objetos de adorno, algunos ya muy alterados por la acción del fuego, etcétera, etcétera. Pero el microespacio, la microexcavación de esa subestructura, de esa cavidad A, reveló que esos restos materiales arqueológicos y bioarqueológicos aparecían definidos o definiendo concentraciones que se situaban fundamentalmente en su perímetro, concentraciones de vasos cerámicos, de platos, de huesos, de semillas de diferentes tipos que moteaban eso y, como les decía, algunas piezas incluso de adorno o de uso personal. Esto lo observamos en la fase 1B, se pudo observar también en la fase 1C y, por supuesto, en la fase final con la que se cierra, o al menos de momento se cerró, ese círculo ritual. Un análisis más pormenorizado de ese registro pues nos permitió observar que era un registro recurrente, un registro monótono, muy monótono, un registro que responde a unas pautas tipológicas que desde el principio hasta el final son las mismas, son exactamente las mismas. Pueden observar en el histograma cómo las formas dominantes son siempre las urnas de mediano tamaño y los cuencos platos. Luego están las fuentes, están los platos carenados de tipología orientalizante y otros elementos menores, también vajillas de mesa esencialmente, que complementan todo eso y presentan el mismo perfil. Y desde una perspectiva analítica, los análisis de residuos que se han realizado pues son siempre los mismos, ¿no? Evidencias de grasas animales, rumiantes o no, y también residuos de cera de abeja, que pueden ser compatibles o bien con la miel o con el hidromiel, según los analistas. Es decir, a veces incluso aparecen en el mismo recipiente. Lo que se consume, ahí está. Y una vez consumido, pues lógicamente se tira al fuego o se deposita de una manera completamente desorganizada en la cavidad, en el perímetro de esa cavidad, como veíamos ahí. Pero, como les decía, también aparecen restos de huesos, restos de huesos muy quemados, restos de huesos que, claro, que para nosotros, con la teoría de la tumba del tesoro de Aliseda, era muy importante de determinar. ¿Son humanos? ¿No son humanos? Hemos hecho dos análisis diferentes, dos especialistas diferentes han visto los huesos. Los dos confirman que son de animales, vacuno, caballo, con interrogante, y oveja, cabra, consumidos e intercalados en esas concentraciones cerámicas rotas que veíamos anteriormente. Unas concentraciones que también, como les decía, están moteadas de cereales, esencialmente cebada, trigo, alguna mala hierba, que no sabemos su presencia, qué pudo obedecer, si fueron consumidas o fueron sencillamente espolvoreadas y lanzadas en un momento determinado, cuando todo se amortiza o cuando se concluye ese ritual. Pero esa comensalidad, que aquí, desde nuestro punto de vista, pudo aglutinar a una horquilla de entre 20 y 40 personas a lo largo de todo el proceso de colmatación, sin menoscabo de que esa fosa también se limpiara periódicamente, también está presentando una singularidad, que su proceso formativo no fue continuo, es decir, sino que fue periódico. ¿En función de qué?
planteamos esta propuesta? Pues en función de que entre los diferentes lechos se detectaron capas de piedrecillas que probablemente se formaran por arrastre en épocas de inactividad. Es decir, que allí se iba, allí no se vivía, allí se iba a cada cierto tiempo, a celebrar algo o por lo menos a comer y a dejar allí fosilizado ese tipo de registro tan aparentemente poco expresivo. Pero, como les decía, la comensalidad no solamente aparece fosilizada en esa cavidad P, sino también en una serie de depósitos, la mayor parte destruidos de antiguo, que se han detectado alrededor justo de la cavidad A. Algunos de ellos estaban vacíos de origen, otros estaban destruidos, expoliados de antiguo, pero por suerte el 1 y el 2 nos han proporcionado algún material que redunda de algún modo en la hipótesis que venimos defendiendo, de su relación con la comensalidad. En el depósito número 1 apareció lo que podría entenderse como un kit muy alterado, ¿no? de un vaso, 2 platos e incluso una fíbula de hierro, una fíbula anular, y con algunas semillas moteando también, carbonizadas, ese contenido. Y luego otro depósito sellado con un empedrado, que es el número 2, que están viendo aquí, que una vez levantado, pues pudimos ver, amortizó un espeto de tipo alentellano, realmente espectacular, que mide 1,05 y que, como bien saben, están vinculados con el asado y el consumo de todas esas piezas que aparecen fosilizadas, como les digo, en la cavidad B. Pero hay otro elemento que hemos destacado a la hora de definir ese círculo ritual, la primavera. Es decir, ponerle tiempo. Ya les comentaba que allí no se vivía. Los lechos de piedrecillas ponían de relieve que aquello se había formado de manera discontinua. Y la primavera, pues como saben ustedes, es un periodo clave en el ciclo estacional de las sociedades tradicionales, que a menudo está asociada, que a menudo está vinculada con la celebración, con la exaltación de la fecundidad femenina, con la fertilidad del ganado y, por supuesto, con la fertilidad de la tierra, en definitiva, con el ciclo de la vida y con el ciclo agrario. Desde un punto de vista argumental, ¿qué pruebas tenemos para situar en la primavera o en el inicio de la primavera todas esas celebraciones o esas comidas? Pues básicamente 2 argumentos, uno de orden astronómico y otro de tipo antracológico o bioarqueológico. A nosotros hemos de reconocerlo, ahora que Manuel Pérez no me escucha, militábamos en el escepticismo arqueoastronómico, pero sí que cuando él se hizo cargo del análisis de esta estructura enseguida vio que probablemente allí hubiera toda una intencionalidad a la hora de definir ese espacio, a la hora de orientarlo y orientarlo hacia algún punto concreto. Y los análisis arqueoastronómicos le llevaron a la salida al orto helíaco de la estrella Arturo, a finales de febrero, inicios de marzo, en el preludio, por tanto, de la primavera. La estrella Arturo es la que de algún modo anuncia el comienzo de la primavera, que antecede, como saben, al propio equinoccio. La visibilidad de Arturo sería posible desde este punto, más o menos en esa recreación que están ahí viendo, pero incluso desde el interior de ese espacio reservado, si consideramos que esa abertura que definíamos en su lado nordeste puede ser una ventana rajada, ¿no? Puede ser una ventana rajada. Lo que sí tenemos claro es que no fue un aliviadero, no fue una salida de aguas, no. ¿Por qué? Porque por la parte posterior estaba enlosada. Es decir, que es un espacio que fue identificado, que fue singularizado y cuidado y preparado a lo largo del
tiempo que estuvo funcionando ese lugar. Fuera así o no, lo que parece claro que, según los especialistas en arqueoastronomía, que la casa estaba orientada hacia ese orto Eliaco de Arturo. Pero hay otro argumento, como les decía, para situar en el tiempo, en el inicio de la primavera, esa celebración o esos encuentros en ese lugar. El perfil antracológico de los carbones, de los miles de carbones que ha recuperado David Duque de ese espacio, y aquellos que conservan la corteza, ha podido determinarse que en la mayoría de los casos están talados justamente al inicio del crecimiento del último anillo. Corrígeme si me equivoco, porque seguramente está bien. Bueno, es decir, que justamente cuando la planta está empezando a renacer, a crecer, se tala. ¿Y eso cuándo ocurre? Pues obviamente al inicio de la primavera. Por tanto, tendríamos dos argumentos a la hora de situar todo eso ahí. La mayor parte de los carbones que conservan la corteza, que están ahí amortizados, y la propia orientación hacia el orto Eliaco de Arturo. Todo esto, ya en su conjunto, pues lógicamente nos llevaba a proponer que ese círculo ritual, desde ahí fosilizado, ahí documentado, podría ser asimilable a uno de los linajes del poblado, a una de las unidades organizativas del poblado de la Sierra del Aljibe. Un linaje que lógicamente tendría un estatus o un cierto estatus, sin duda una capacidad para organizar y, por supuesto, participar en esas ceremonias de inauguración, de anuncio de la primavera, que serían ceremonias, que duda cabe, de identidad y, por supuesto, también de cohesión sociopolítica y simbólica del grupo. Pero la historia de ese círculo ritual se corta de una manera importante hacia mediados del siglo VI, como les decía, o en su segunda mitad, hacia el 525, o entre el 550 y el 525. Saben que es una época convulsa, una época crítica, una época en la que el mundo tartésico se está desmoronando o cuando menos se está redefiniendo. Y aquí pasa algo, aquí pasa que se hace una última celebración asociada al espeto que hemos comentado, y que esa casa santuario, que ya podemos definir desde esos términos, queda amortizada, queda sepultada e incluso sellada con algunos empedrados que hemos podido documentar, formando un pequeño túmulo. Es decir, que el espacio acaba siendo amortizado de un modo más o menos organizado e intencional. Algo se está moviendo en ese mundo simbólico estructurante de la dinámica social, simbólica, ideológica, religiosa, llámenle como quiera, o todo ello a la vez, del mundo de Aliseda. Pero no se acaba la fiesta, y nunca mejor dicho, en ese espacio ritual. ¿Por qué? Porque sobre las cenizas de ese círculo, y más concretamente de la cavidad B, se rehace la casa santuario. Pero se rehace la casa santuario con un sentido muy distinto a los planteamientos del principio. La orientación es absolutamente divergente. La casa está orientada norte-sur, con la salida probablemente al este, y los elementos domésticos que en el círculo anterior estaban fuera, ahora incluso se integran. Ven el hogar, incluso un pollete, y el horno panero, que aparecía en la parte trasera en la fase 1, aparece ahí, en la fachada. Es decir, esto ya se asimila más a una casa convencional, pero no es una casa cualquiera, porque la métrica también la hace singular. Es una métrica ligeramente distinta que se aproxima a la otra proporcionalidad.
ven que mide 4,40 de largo, 16 pies, eso lo mantiene, pero ya el ancho nos lleva a 10 pies. Ven que el suelo rojo se mantiene, pero no solamente se mantiene, sino que se proyecta hacia esta parte, sur y sureste, donde aparecen las evidencias asimilables a la comensalidad, no contenidas en una cavidad. Ven que no hay cavidad aquí, está redefinido. Aquí pueden observar una pira funeraria. Perdón, he querido decir una pira, un fuego, un fuego, el delimitado con piedras y enlosado. Y alrededor de este fuego, restos también amortizados de cerámicas que se enlosan o se amortizan o se sepultan con encachados que recuerdan mucho a los de las tumbas, a los de las necrópolis del mundo posorientalizante del suroeste. De hecho, cuando las vimos dijimos, aquí están las tumbas, pero no hay muertos en esos encachados. Ni los análisis de tierra, ni los análisis de contenidos han dado algo que sea compatible con una cremación. Lo que aparecen son las mismas urnas, los mismos vasos, con los residuos de grasa animal, de cera de abeja, miel, hidromiel. Es decir, lo mismo que aparecía amortizado en la cavidad B. Ven, por tanto, que ha habido un replanteamiento del concepto de casa santuario y de la propia comensalidad, probablemente también incluso de la orientación, pero se está haciendo lo mismo con menor energía, con menor esfuerzo, probablemente en un tiempo ya de declive, en un tiempo de crisis que finalmente acaba y termina hacia el 400 a.C., según la tipología del material y también las dataciones de carbono 14. Rebobinando, estas son las dos grandes fases de ese círculo ritual de las cortinas. La cavidad A, con su casa santuario en pleno funcionamiento, con la zona simbólica, el porche, el almacén y en las traseras el área doméstica. La cavidad B, una vez amortizada y sellada también con empedrados, como comentaba anteriormente, se reconstruye ese círculo con otros criterios, pero con las mismas finalidades o con las mismas actividades que veíamos en el caso anterior. Bueno, pues con esto teníamos que dar el salto. Con esto y con toda la información recuperada en las prospecciones y en los trabajos de campo en la penillanura, en el poblado, etcétera, etcétera. Para quienes estuvieron aquí en la presentación del primer libro, nosotros decíamos que el proyecto se nos presentaba como un juego, como un cubo Rubik, donde debíamos jugar siempre con diferentes elementos, los elementos historiográficos, la propia historia del hallazgo y, por supuesto, el registro arqueológico. Y con todo eso intentar casar y, por lo menos, plantear una visión coherente o, por lo menos, contrastable de lo que se pretendía. Bueno, pues el cubo Rubik, al final, se ha traducido en lo que llamamos, poco también metafóricamente, el juego de espejos entre el paraje de las cortinas y el ejido donde apareció el tesoro de Aliseda. Y me dirán, ¿y por qué plantean ese juego de espejos? ¿O en qué fundamentan ese juego de espejos? Pues básicamente en tres cuestiones. En la proximidad espacial y temporal entre esos dos parajes, entre el del ejido donde aparece el tesoro y el de las cortinas que hemos excavado recientemente, y su integración en ese paisaje singular, ese paisaje acotado por esos dos cursos de agua, el arroyo seco, la ribera de Aliseda, compartimentado por cursos menores y presidido por el poblado de la Sierra del Aljibe, que preside no solamente ese espacio, sino que domina la mina de hierro que está al lado, que domina todo el poblamiento satélite y que domina el trasiego, el paso por el puerto
que rompe la Sierra de San Pedro y que además es la divisoria de aguas entre el Guadiana y el Tajo. Como ven, el panorama en ese sentido, pues pensábamos que podría ser viable, es decir, dos espacios de un mismo paisaje, dos sectores de un mismo paisaje ritual. Un segundo argumento donde fundamentamos ese juego de espejos en las concordancias entre los testimonios y ecos arqueológicos de los principales implicados en el hallazgo y el registro arqueológico de las cortinas. Y ahí simplemente les comento dos ejemplos. La carta que él escribe, el farmacéutico del pueblo, el farmacéutico de Aliseda, en el año 21, a Mélida, anunciándole la presencia de Cabré, la llegada de Cabré a Aliseda para excavar en el lugar del hallazgo. Dice Jacinto Acedo: el señor Cabré me ha comunicado sus impresiones con respecto al sitio de la excavación y, según cree, no puede pensar en la existencia de necrópolis ninguna. Palabra de Cabré. Lo descubierto por él, continúa el farmacéutico, consiste en unos cimientos de viviendas pobrísimas y pequeñas. Es muy posible que no haya más que dos. Esta tarde, entre las tierras, se han encontrado trozos pequeños de huesos fosilizados, pero tan pequeños e informes que no sirven para formar idea de nada. Eso se lo traslada en noviembre del 21 este señor a Mélida, a raíz de esas primeras impresiones que tiene Cabré de los trabajos que inicia de inmediato. Unos trabajos a los que pertenece la famosa foto de la portada del libro y sobre la que puso su X para probablemente situar ahí el lugar del descubrimiento. Claro, uno siente impotencia para asomarse a esa cata o a ese espacio removido que está ahí en esa foto. Lo más aproximado que hemos podido recuperar a nivel documental es el planito, el borrador, el boceto que este otro señor, que era el secretario del ayuntamiento, Leopoldo Zugasti, garabateó a Mélida en su visita a Madrid en 1920, donde le dibuja de este modo tan sumario el muro, el famoso muro alrededor del cual aparecen las joyas, muro que está orientado de poniente, ahí está la P, a saliente, y donde remarca ciertos puntos de interés que probablemente hagan alusión a hallazgos relevantes, y que está situado de Aliseda, de las últimas casas de Aliseda, a 58 metros, y al ladito, como ven, de los hornos. Nosotros hemos jugado con la información de todos y proponemos eso, las dos habitáculos a los que alude Cabré por boca del farmacéutico y la disposición más o menos organizada del tesoro ya restituido o de las piezas que conforman o se salvaron del tesoro. Pero a todo eso habría que sumar un hallazgo también sorprendente, que es este lote de materiales que estaba o está asociado a las piezas y está identificado con la misma asignatura y que gracias a la agilidad de la doctora Rodero pues pudimos estudiar con suma facilidad y que fechamos por carbono 14. La fecha no es muy allá, hay que reconocerlo y nosotros así lo asumimos. Probablemente se pudo cometer el error de mandar al laboratorio las 3 semillas juntas que se fecharon conjuntamente. Hubiéramos podido hacerlo de manera individual y obtener 3 medidas o 3 mediciones que quizás nos hubieran dado otro resultado. Pero lo interesante es que es un conjunto de semillas que casi exclusivamente responden a trigos desnudos, carbonizados o torrefactados, asociados al tesoro. O por lo menos con la asignatura, lo digo yo, por lo menos con la asignatura del tesoro. Pero bueno, semillas también aparecen en las cortinas. Y junto a esos materiales aparecían también huesecillos, como ven, mínimos.
serán los huesos famosos que tanto han dado que hablar a lo largo de la historiografía de este hallazgo. Bueno, pues Gonzalo Trancho determinó que son huesos de animales, inequívocamente son huesos de animales, por tanto restos de comida. Y una punta de hierro, ¿una punta de qué? Pues no sabemos, quizá un espeto o algún tipo de artilugio también para ensartar, que estudió Ignacio Montero con Margenet y que efectivamente atestiguaron su antigüedad, por lo menos su composición metalográfica compatible con otras de época protohistórica. Bueno, esto apareció en el fondo del museo con la misma asignatura de las joyas. Bueno, pues en función de todo esto, de esos tres argumentos que fundamentan el juego de espejos entre las cortinas y el ejido, pues concluimos, o por lo menos proponemos, que el tesoro de Aliseda no estuvo asociado a ninguna tumba. Ya lo dijo Cabré, sus primeras impresiones. Los restos materiales en las cortinas así lo han avalado. Así lo han avalado también unas recientes intervenciones que hemos hecho en septiembre en una zona cercana. No hay tumbas en ese paraje, no hay tumbas. No hay una ocultación, no es una ocultación aislada, porque hay un contexto arqueológico. Hay contexto arqueológico, luego no es un agujero que se mete esas piezas de forma apresurada y se abandonan allí, no. En función de todo esto, como les decía, la lectura que planteamos o proponemos es que el tesoro de Aliseda formó parte de un círculo ritual probablemente parecido en su conformación arquitectónica y en su configuración arqueológica al de las cortinas, pero eso sí, asociado no a un linaje cualquiera, sino al linaje dominante del poblado. El linaje que sería el principal gestor de esas celebraciones, de esa celebración estacional, de esa celebración del equinoccio de la primavera, de la fertilidad, de la fecundidad, en definitiva del ciclo de la vida, del ciclo agrario. Las joyas, a nuestro entender, pudieron ser portadas por la pareja cabeza del linaje. Esto ya, digamos, no es una novedad porque la tipología de las joyas pues parecen responder a joyas de una mujer y de un hombre y que sería la mediadora entre la divinidad y la propia comunidad. Pero las joyas serían algo más que unas joyas ceremoniales, serían el verdadero bagaje, el acervo de ese linaje. Unas joyas que no serían propiedad particular de esos individuos, sino serían propiedad del linaje y que posiblemente se transmitieran de generación y de manera indivisible. Nadie podría llevárselas a la tumba. Nadie podría llevárselas a la tumba. Esto, desde un punto de vista iconográfico, desde un punto de vista tipológico de las joyas, pues puede encontrar cierta correspondencia, o cuando menos así lo percibimos o entendemos. El tesoro de Aliseda vinculado con la primavera, con la fertilidad. Bueno, pues nada más hay que echar un vistazo a la iconografía de la diadema, ¿no? Esa exuberante floración que ven ahí, ese abigarrado conjunto de rosetas que algunas incluso conservaban en su momento esa pedrería engastada que le conferiría un aspecto realmente multicolor, esas cadenas de flores abiertas y semiabiertas, de las arracadas, los roleos, las palmetas, en fin, todos los elementos florales que son sobradamente conocidos. Y en relación con la fecundidad, con la fertilidad, estos crecientes lunares asociados también al disco solar, según algunos autores, según a la mandrágora otros, la cabeza de serpiente, etcétera, etcétera. Por no hablar ya de esa iconografía de la lucha del hombre con el león que singulariza y carga de contenido simbólico también al cinturón, quizá asociado al hombre junto con el espejo.
No tenemos argumentos astronómicos aquí, no tenemos argumentos astronómicos porque el contexto ha desaparecido, como sabemos, pero la propuesta que hace Manuel Pérez de cómo se vería la salida del Sol en el equinoccio de primavera desde el lugar del hallazgo es esta que están viendo aquí, detrás de la serreta de Valdelasmanos. Es una discreta elevación, pero aunque sea especulativo, y así lo asumimos, es muy sugerente ver salir el Sol y ver de alguna forma la recreación o la alusión al monte de Tilo y al disco solar o a la propia pátera de Aliseda que estamos viendo ahí. Insisto, esto es simplemente especulativo y solamente lo podríamos, digamos, apoyar en la orientación de poniente a saliente del famoso muro que hemos visto en la diapositiva anterior o en una de las diapositivas anteriores y en el boceto de Leopoldo Zugasti. En definitiva, entendemos que las cortinas y el ejido en ese juego de espejos nos están situando ante un escenario de una religiosidad disgregada en círculos rituales, en círculos que están estructurados en casas, santuarios, que estarían asociados a los diferentes linajes del poblado. Un espacio donde periódicamente se celebraría el ciclo de la vida, como les decía, el renacer de la tierra, de las plantas, de la fecundidad, en definitiva. No hay testimonios de una religiosidad concentrada, institucionalizada y vinculada a un santuario, sino a un espacio ritual donde se desenvuelven y donde participan diferentes linajes. En una dialéctica que nosotros planteamos de jerarquía y de heterarquía, de coordinación, de subordinación, pero también de competencia, de emulaciones, es decir, en un entramado de relaciones sociopolíticas y simbólicas de fuerte carga identitaria y de fuerte carga simbólica, como hemos venido comentando. Desde un punto de vista histórico, secuencial, desde un punto de vista sociopolítico, el tesoro de Aliseda y, mejor dicho, la estructura política asociada al tesoro de Aliseda, con todo ese bagaje simbólico que le legitima y lo reafirma, entendemos que pudo estar a caballo entre los linajes que emergen en el bronce final y que se vislumbran en algunas de las estelas, como la de El Viso, como la de Torrejón el Rubio, donde aparecen, como ven, la figura de la mujer acompañada del varón, o escoltada en este caso por los guerreros, donde en ese mundo también hay ocultaciones de joyas y de elementos de prestigio vinculados a propósitos que, según los contextos o según los autores que se han ocupado del tema, podrían responder a distintas motivaciones, y la emergencia en el mundo ibérico, ya a posteriori, de las célebres damas. En Aliseda no se da el paso, en Aliseda ni en Extremadura ni en el ámbito del suroeste, estos linajes finalmente acaban inmortalizados en piedra, como sí lo son en el mundo ibérico. ¿Por qué? Y además asociado fundamentalmente al mundo urbano, a la religiosidad institucionalizada, al papel de la sacerdotisa, al papel del santuario y de lo urbano como elemento aglutinante y elemento esencial en todas esas estructuras políticas suficientemente conocidas. Aquí, en Extremadura, esos linajes parecen disgregarse o parecen diluirse en otra realidad. El mundo urbano se ralentiza en Extremadura, se ralentiza en Aliseda, se ralentiza en Medellín, se ralentiza en otros núcleos considerados protourbanos entre aproximadamente el siglo VI y el V a.C. y cobra una fuerza excepcional en el mundo rural donde
En el Guadiana pues tenemos vivos ejemplos de casas señoriales, de residencias aristocráticas como la de La Mata, como la de Canchorroano, o al menos así la percibimos, como la Ayuela, algunas de ellas, como en el caso de Canchorroano, con elementos que las vinculan todavía a esas tradiciones del bronce final, como es la estela que aparece en el primer peldaño de acceso al complejo arquitectónico. Es decir, hay un hilo conductor aquí, pero ya en un contexto absolutamente diferente. Claro, eso es el telón de fondo en el que estos linajes desaparecen o por lo menos se diluyen y colapsan hacia el 400 a.C. en el marco de la crisis del cuarto que nosotros, de finales del quinto que nosotros venimos defendiendo hace antetiempo. Y es ahí donde, insisto, hay que buscar acomodo al final del tesoro de Aliseda. A la ocultación del tesoro de Aliseda. Entendemos que el tesoro de Aliseda acaba enterrado intencionadamente, acaba sepultado, pero sepultado no de forma apresurada, sí condicionado por unas circunstancias sociopolíticas adversas, que pueden ser las de la crisis de Tartessos o bien las del 400 a.C. Si atendemos a las cronologías de carbono 14 de las semillas del Man y hacemos válida su asociación a las joyas, podríamos decir que el tesoro estuvo funcionando vigente o cumpliendo su rol o su papel hasta entonces, o no, o se ocultó antes. Me da igual, o nos da hasta cierto punto igual. Lo cierto es que no es una ocultación apresurada, sino que entendemos que es una ocultación ritualizada. ¿En función de qué? En función de las joyas, ¿no? En función de la disposición de las joyas tan rememoradas por los testigos del hallazgo, a lo largo de ese muro, etcétera, etcétera, y a la consideración como ofrenda de ese lote de materiales del Man. Habría, a nuestro juicio, un fin litúrgico del tesoro. Un fin litúrgico del tesoro que, en un sentido metafórico, podríamos resumir en esa frase: el oro del tesoro, extraído de la tierra, transformado y hecho símbolo, volvía a la tierra como ofrenda. Y lo devolvía el propio linaje, el linaje en crisis, que no era solamente la crisis del linaje, sino la crisis de la propia sociedad, la crisis del propio mundo orientalizante, bien a finales del siglo VI, bien a finales del siglo V, porque el mundo orientalizante se ha prolongado, ha huido hacia adelante, sin éxito y sin posibilidad de prosperidad en Extremadura, en determinados contextos rurales, como hemos visto, incluido Aliseda. Posiblemente la gente que enterró el tesoro, la pareja o el linaje que enterró el tesoro, quizás albergó algún día la esperanza de poder recuperar las joyas y de refundar el linaje o de retomar el linaje. Pero todos sabemos que eso no ocurrió y que el tesoro solamente apareció de forma casual un 29 de febrero de 1920, próximo al orto de Arturo, dando lugar a una historia que nos retrotrae, lógicamente, al primer libro de nuestra autora. Y nada más. Muchísimas gracias. Está muy bien, ¿no? Muchas gracias, Alonso, por tan espléndida exposición. Y ahora es el turno de todos ustedes. Si alguien quiere tomar la palabra, es el momento. ¿Se ha hecho un estudio de todos los poblados que hay alrededor de la época del paisaje? Un estudio del paisaje. He visto que habéis hecho todos los estudios, pero seguro que lo tenéis. En el estudio del paisaje y de los caminos de comunicación de la época de la que estamos hablando. Sí, y ahora que en Extremadura también se ha hecho un inventario muy exhaustivo de todos los poblados de época que hay más de profesión. Ya había una tesis que era la de Ignacio Pavón, que hizo un estudio del territorio de la zona
y bueno, hay un patrón de asentamiento menos definido del cual partíamos, pero aún así pues hay intervenciones que duda cabe que se dieron a posteriori, después de la lectura de la tesis de Ignacio. En el Risco hubo, en la propia Aliseda hubo intervenciones en el Torrejón de Abajo, hubo intervenciones en La Yuela, es decir, que efectivamente hay un registro arqueológico que, aunque no es de cobertura total, sí que entendemos muy expresivo de determinadas pautas o determinados patrones, y bueno, es lo que se recoge fundamentalmente en el capítulo 3, en el capítulo 3 del trabajo. Hubiera sido muy tedioso, lógicamente, el pormenorizar aquí. Pero sí se han hecho estudios de visibilidad, se han ido de caminos, sí, se han realizado. Bueno, la mayor parte, como digo, están prospectados y los poblados de altura, en efecto, parece que sí. Lo que ocurre es que, por ejemplo, Aliseda pues no está conocido más que por 2 sondeos que hicimos en el año 95 y que, bueno, intuimos que efectivamente por las prospecciones hay algún perímetro donde se combinan líneas de muralla con afloramientos, un sistema mixto, bueno, que es el habitual en este tipo de poblados del Bronce final, que se prolongan hasta el orientalizante en algunos casos, en otros se abandonan y que en la mayoría no alcanzan el hierro 2, porque a partir de cuando se hunde Aliseda, cuando se hunde el poblado, cuando se hunde este círculo ritual o ese espacio ritual que hemos excavado, hay una reestructuración del asentamiento y empieza a dominar el mundo de los castros de Ribero, que ya responden a otras pautas y que son los que alcanzan la romanización. Pero Aliseda se abandona, pero se abandona el poblado y se abandona todo lo que es su entorno inmediato. Pero eso también lo estamos viendo que se produce en otras áreas geográficas que hemos prospectado y hemos excavado también. ¿El poblado que has nombrado, que estaba en el Cerro del Alquide, Sí, ese es un poblado en alto. Está dominando el paso de la Sierra de San Pedro, la ruta que va desde la Penillanura hasta la altura de Badajoz capital aproximadamente. Es una ruta natural, canalizada, estructurada por el río Zapatón y que, bueno, marca la divisoria de aguas entre Tajo y Guadiana. Es un poblado donde hemos querido excavar, pero es una propiedad privada que de momento se niega a que continúen las intervenciones. Pero bueno, es el horizonte que tiene el proyecto de Aliseda. Bueno, y faltaría la necrópolis, que no aparece de momento por ningún lado. Bueno, o no. El hallazgo generó una fiebre del oro tremenda y el hallazgo perturbó enormemente todo ese espacio arqueológico y probablemente otros que pudieran estar relacionados con él. Y bueno, a las pruebas nos remitimos. Se urbanizó todo y de milagro se ha salvado esa parcela ya en la periferia del pueblo. De hecho, una urbanización fue la que nos dio la voz de alarma y vimos que en las cortadas pues había material. Y bueno, a raíz de eso fue cuando nos pusimos manos a la obra para excavar eso y agotarlo. Yo no quiero preguntarte nada, quiero hacer solo una reflexión. Escuchándote no podía por menos que pensar en Persépolis, naturalmente salvando las distancias no solo geográficas sino de dimensiones políticas, sociales, etc. Persépolis está en un sitio que también es epifánico, que está rodeado por un curso de agua interdivisible con la zona donde están las tumbas de los reyes aqueménidas, y Persépolis, como tú sabes, no era la ciudad donde vivían los reyes. Se construye para que una vez al año los reyes aqueménidas vayan a celebrar Nowruz. Nowruz es el año santo, el año nuevo zoroástrico, y es el equinoccio de primavera. Que es el momento también en que se cobran los tributos, que es lo que aparece representado en los relieves de los oferentes. Y la reconstrucción arqueológica que hacen de cómo eran los palacios y los templos es muy interesante, porque por dentro eran enormemente oscuros. Están pintados de negro para que haya un contraste entre dentro y fuera, luz y oscuridad, es decir, que resalte la idea del triunfo de la luz sobre la oscuridad y el renacimiento de la vida. Y
guardando las distancias, pues no podía por menos que encontrar paralelos sugerentes. Muchas gracias, Marisa. Con todas las distancias, lógicamente, espaciales y temporales, que duda cabe, pero aquí lo que estamos viendo es la fusión de una simbología que hunde sus raíces en el bronce final, que tú conoces muy bien, ¿no? Y con esa orientalización de las mismas, esa simbiosis, es decir, no es una implantación de lo oriental por sí. No, que aquí lo que sugerimos, que me parece muy sugerente lo que has dicho, pero que aquí lo que estamos planteando, obviamente, es otro modelo, que duda cabe, ¿no? Que es muy atractivo lo que planteas, y que yo no entro ni mucho menos a cuestionarlo, sino sencillamente que en el caso nuestro lo que sí hemos percibido, que aquí se dan la mano esas tradiciones del bronce final que tú bien conoces, y el mundo orientalizante, formando ese mestizaje, ¿no? que mutatis mutandi pues puede llegar, o por lo menos intuimos que pudiera llegar hasta finales del siglo V, Y porque el tesoro, efectivamente, las joyas pueden tener una cronología antigua en alguno de sus componentes, pero sabido es que también las joyas pues tienen otras incorporaciones de cronología que se ha dicho del siglo V, etcétera, etcétera. Es decir que, y con unas celebraciones, o casan bien con esos linajes que celebran ese renacer de la vida, ese final del proceso. Porque al final, lo que tú comentabas, es decir, es todo un proceso, ¿no? El final del invierno, el final del oscuro y el renacer de la vida, el resurgir de la luz, ¿no? Por ahí un poco por donde... Bueno, también es otra reflexión, o sea que tampoco es nada más. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Bueno, pues parece ser que no. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias a los componentes y trabajadores del proyecto.